Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un placer reencontrarnos con ustedes a través de la pantalla de NSTV y también nos pueden seguir en YouTube. Hoy vamos a hablar del transporte multimodal, de la iniciativa de Expreso del Plata Primero, que permite la unión de Juan Lacase con Buenos Aires para el transporte de carga. Y estos temas los vamos a desarrollar con Dimitris Linas, que es CEO de FECOM. Vamos a hablar del nivel de inglés de colaboradores y empresarios en las empresas, justamente de las capacitaciones in company y qué se demanda allí. Y esto lo vamos a conversar con Marco Moscardi, que es director de Learn Inc. Yo voy a tomar asiento y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Marco Moscardi, que es director de Inc. English Services. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias a vos. Y son los últimos días que vamos a usar esa nomenclatura, ese nombre. ¿Cambia de nombre? Cambiamos un poco de piel A y ver. entre eso viene el nombre. Yo creo que un poco lo que pasó durante el COVID, o el tiempo que estuvimos un poco encerrados, Inc. Trabajaba más o menos en un 40% online por algunos clientes y un 60% visitábamos clientes. Y cuando vino el lockdown, cuando tuvimos que ir todos a nuestras casas, empezamos a ver que la transformación no era simplemente reproducir lo mismo online, sino que se abría como un espectro de posibilidades y de maneras de repensarnos, y en eso la plataforma que estábamos diseñando, de alguna manera sentimos que en realidad íbamos hacia eso, íbamos a transformar a eso. Entonces nos empujamos un poco y bueno, estamos justo en el medio de una campaña de rebranding. Nosotros somos una empresa de B2B, entonces no es un rebranding tan como puede ser visto en otros lados, ¿no? Pero sí implicó una forma de cambiarnos. Así Mirá, que bueno. Me estoy acostumbrando yo también. ¿Cómo es el nuevo nombre? ¿Se puede saber? Learning. Bien, perfecto. Es muy parecido. Perfecto. Bueno, y así, bueno, hablaba un poco de los servicios y demás, pero ¿qué necesidad se detectó en el mercado para lo que es la creación, ¿no? ¿Cómo te llamo? ¿English Services? No, digamos Learning. Okay. Digamos Learning. Estamos Bien. ahí. Así nos acostumbramos. Bien, perfecto. Sí, nosotros trabajábamos en otros institutos. Yo en un momento llegué a ser coordinador académico de un instituto, y lo que veíamos era que había un espacio grande para capacitar a adultos en las empresas inicialmente. Eso también nos permitía poder empezar con menor infraestructura, pero realmente había un espacio, no había materiales enfocados en adultos, pero sí había necesidades. Entonces ahí es donde empezamos nosotros con la idea de enfocarnos exclusivamente en adultos. Y hemos tenido la tentación o la presión a veces de abarcar otros sectores, y nos hemos mantenido muy firmes en exclusivamente trabajar con adultos y trabajar con nuestro equipo para que nuestro equipo también obtenga las habilidades para poder trabajar con adultos, que no son exactamente las mismas que con niños o con jóvenes. Sí, además los intereses varían y la dinámica es diferente, ¿no? Exactamente. Un adulto no va a traerse el examen, por ejemplo. Eso es una cosa clara. O sea, nosotros trabajamos con adultos que algunos pueden tener esa necesidad, pero mayoritariamente lo que están buscando o lo que necesitan son herramientas para poder desempeñarse mejor en su trabajo o desempeñarse al mismo nivel que lo hacen en su idioma en su trabajo. Entonces, la preparación de exámenes
o algunas de ese tipo de cosas no están en el centro de las prioridades. Hablando justamente, ¿no?, de esas habilidades y esos conocimientos que se necesitan para los trabajos, ¿cómo viene hoy un poco lo que es la preparación, ¿no? Porque bueno, las empresas hoy por hoy hay ciertas carreras que están demandando como, bueno, un requerimiento, saber inglés, ¿no? Un poco, ¿qué observan? Bueno, un poco por deformación profesional, yo soy licenciado en negocios internacionales. Uruguay, al ser un pequeño país, siempre necesitó salir. Entonces, la necesidad de manejar otro idioma, inglés preferentemente, siempre es importante, independientemente del rubro, esencialmente en jerarquía, ¿no? Si uno pretende acceder a un cargo de gerencia, un cargo relevante, es súper importante. Ahora, en Uruguay actualmente hay algunos sectores donde la demanda es más importante. Por ejemplo, el sector de tecnologías es un sector que lidera esa demanda, tiene sus principales mercados en Estados Unidos, Europa, entonces la necesidad y su formato de trabajo, donde casi todos los miembros del equipo tienen algún contacto, ya sea con el equipo espejo en otro país o con el cliente, entonces realmente se ve que en ese sector hay una necesidad importante en los diferentes niveles dentro de la organización. Bien, y allí, por ejemplo, ¿qué se puede decir del nivel de inglés, ¿no?, en Uruguay, ¿no? Porque muchas veces, digo, se apunta a los jóvenes, ¿no?, de cómo vienen preparados, pero bueno, también se puede focalizar la visión desde estos adultos que se preparan para el trabajo, digamos, para el empleo. Exactamente. O sea, uno lo que obviamente quisiera es que la formación en idioma se dé desde el principio a fin de todo el proceso educativo, pero en el segmento que estamos nosotros creo que hay que hacer un corte. El primer corte es, en Uruguay, en líneas generales, quienes se presentan a dar exámenes internacionales para ingresar a universidades internacionales, por ejemplo, para hacer un máster, etcétera, tienden a tener buenos resultados. O sea, esas personas llegan con un buen nivel de capacitación. Ahora, cuando uno toma la fuerza laboral completa, ahí hay una diferencia. Entonces, nosotros tratamos o para darte una respuesta un poco más acertada, voy a referirme al informe que emite IEF. IEF es una escuela internacional, es un player, pero tiene un informe anual que sacan por país y por sectores, que es muy respetado, y ahí se ubica Uruguay en el puesto número 53 a nivel mundial. Y estaríamos por debajo, según el informe 2022, por debajo de Argentina, por debajo de Costa Rica, por debajo de Paraguay, inclusive. Realmente ellos lo que marcan es que nuestro nivel es un nivel moderado bajo. Eso a veces es difícil de visualizar porque las personas que están en posiciones de toma de decisión generalmente no tienen un nivel bajo. Entonces tendemos a pensar que todo el mundo habla inglés y eso no necesariamente es cierto, o por lo menos no a un nivel de autonomía profesional, más o menos es como el término que se utiliza, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas trabajar solo profesionalmente, ya ahí no estamos tan bien. Seguramente que, bueno, en estas capacitaciones que tú brindas a través de la empresa que lideras y las necesidades de hacer in-companies con las empresas, también debes de escuchar cuáles son las preocupaciones de los empresarios, ¿no? A la hora de decir, bueno, necesito capacitar para tal o cual función y demás. ¿Qué se observa allí? Bueno, principalmente las empresas estamos viendo una mayor apertura a incursionar o a incluir capacitación dentro de las actividades diarias de una empresa, ¿no? No son cambios fáciles, son cambios culturales que requieren un cambio logístico, rearmar, repensar el día de las personas, ¿no? Cuando uno trabaja con adultos, también trabaja con una población que tiene una vida muy ocupada en líneas generales fuera del ámbito de trabajo. Entonces las empresas lo que buscan son capacitaciones relevantes, que sean divertidas, que sean entretenidas, que sean relevantes al trabajo que hacen los colaboradores y que lo que aprenden
lo puedan aplicar lo más rápido posible a su vida. Como decíamos al principio, no necesariamente las empresas están buscando que las personas tengan una certificación internacional, sino más bien buscar instancias que involucren a las personas, que generen otros beneficios además de la propia capacitación, integración, relacionamiento. Nosotros tenemos empresas donde los alumnos están en diferentes países. Entonces también son oportunidades de integración en los equipos. Nosotros justamente, como hablábamos al principio, todo este proceso hemos ido teniendo que repensar cómo nos paramos frente a la capacitación, cómo hacer que una persona se involucre a mediano plazo. El aprendizaje de un idioma lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. Si bien todos queremos hacerlo rápido y que sea súper divertido y que no sea igual a lo que hicimos siempre, realmente cuando uno se fija en la norma, que es el marco común europeo, cuáles son los niveles de destreza y qué cantidad de horas de capacitación se requieren para pasar de un nivel al otro, es mucho tiempo. Entonces, eso a nosotros nos ha obligado, como te decía, en este cambio a LearnInc, a repensar lo que hacemos, cómo convive el alumno con el idioma, no solo en ir a clase, sino que estar en clase, pero poder tener otras instancias fuera de clase, ya sea que te llegue alguna cosa a tu celular o que te vaya una cosa a tu computadora. Realmente hay un reto muy importante en generar algo que sea lo más acotado posible y a su vez que tenga resultados rápidamente. Yo creo que gran parte del éxito de LearnInc es que nosotros trabajamos fuertemente el aspecto emocional. Los adultos traemos muchas cosas, muchas experiencias, y hablar en otro idioma nos expone, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, toda la etapa previa que pueda ser la preparación, sentirse cómodo, que los materiales realmente vayan a lo que tú necesitas, es súper importante, y creo que las empresas lo que encuentran en trabajar con nosotros es eso, y también que nosotros al trabajar con empresas, toda nuestra estructura está armada como empresa de servicio que somos. Controlamos las inversiones que hacen las empresas, controlamos que la gente vaya a clase, los informes, estamos muy cerca de todo lo que sucede, porque, como te decía anteriormente, no son decisiones simples y nosotros tenemos que acompañar esa decisión de la empresa. Más allá de, bueno, obviamente la experiencia personal de LearnInc, digo, seguramente estás en contacto con otros colegas, ¿no? Y que forman parte de la industria, ¿no? De la enseñanza de inglés. ¿Ha habido en estos momentos, hay un repunte o cómo está el mercado, ¿no? Entre lo que son las empresas de centros de estudio acompañando la capacitación de trabajadores? ¿Cómo entiendes que está el mercado? Yo creo que el COVID fue un gran parteaguas, ¿no? O sea, a todos nos empujó a incorporar el futuro que veníamos como lateralmente explorando, y de repente, ¿no? Como de un día para el otro, tuvimos que dar un gran salto. Y lo que empezó a suceder, o por lo menos con el público que trabajamos nosotros, la respuesta corta es sí, hay mayor demanda, pero lo que empezó a suceder es que los equipos dentro de las empresas también empezaron a ampliarse y a crecer, y la economía digital tomó un rol preponderante en estos años. Entonces, el inglés y eso van de la mano. Entonces, nosotros hemos visto en los últimos 2 años casi hemos un poco más que duplicado la cantidad de alumnos que tenemos en los últimos 2 años. O sea que realmente se ha notado una gran demanda, y, como te decía, una demanda con mucha flexibilidad y que se adapte a la realidad actual, ¿no? El trabajo híbrido es una cosa que ya vino para quedarse y tiene un sinfín de beneficios, un montón de retos, pero un sinfín de beneficios. Entonces, la capacitación se tuvo que adaptar a eso. No tiene fronteras. Entonces, como te decía anteriormente, nosotros nos encontramos con inconvenientes como las diferencias horarias, ¿no? Que en tal país hay 2 horas y en tal otro hay 3 horas, y eran elementos que no había que considerar nunca.
y vemos, y por lo que leemos, es una cosa que ha sucedido a nivel mundial. Muchas de las plataformas grandes de nivel mundial han visto un incremento muy importante en la cantidad de usuarios, y si bien no hay una información muy certera, todos los indicadores indican un crecimiento para el próximo quinquenio muy importante de la industria a nivel mundial, no solo a nivel local. Bien, bueno, súper interesante. Vamos a seguir atentos a estos asuntos que hacen, ¿no? Al desarrollo de las empresas en sí. Que más que hablarlo con Marco Moscardi, que es director de Learning. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nice to meet you. It's my pleasure. Thank you for having me. Bien, nos reencontramos en otra oportunidad. ¿Ah? Sounds great. Bien, nos vamos a la pausa. Vamos a la primera de Empresarios de Acá. Bien, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Cuido mi vista en óptica Semiflex, me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal Paris y mis prendas en Lavandería Box. Pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Dimitris Linas, que es CEO de FECON. Dimitris, muchas gracias por venir a Empresarios de Acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Dimitris, no puedo obviar su acento. Fuera de cámara le dije, Dimitris, usted es español, oriundo de Grecia. ¿Hace cuántos años en Uruguay? Hace muchos años. Venimos en el año 80 con mi señora. Nuestro plan, nos envió la empresa que yo trabajaba, Chacos. el Grupo Chacos, con una misión de quedar un año en la región, el conocer las actividades del grupo y después volver a la oficina matriz en Grecia. Al año se introdujeron algunos cambios en la administración local, entonces el grupo tomó la decisión de extender mi estadía en forma provisoria y acá estoy después de 42 años en forma provisoria. No provisoria porque ya nuestros hijos nacieron acá, los padres tienen que estar donde están los hijos, por lo tanto tomamos la decisión de continuar nuestra vida en Uruguay y mantener nuestros lazos con Grecia. Ajá, bien, qué interesante. Allí hay una iniciativa que hoy por hoy lo tiene en primera línea, que es Expreso del Plata 1, que recientemente fue inaugurado, pero para contarle a quien no conoce de qué se trata. ¿Cómo no? La idea surgió por el año 2015 en un almuerzo con el contador Orlando Dobat, que es CEO de Zona América. Correcto. Justamente el almuerzo estaba en Zona América, pero un almuerzo amistoso. Somos muy amigos, tenemos una relación familiar, nuestros hijos se crecieron juntos. Y hablando de logística, hablando de la problemática de la región, etc., surgió la pregunta del emprendimiento anterior que funcionó
entre el año 2000 y 2012 con un servicio similar entre los puertos de Guanacaste y Buenos Aires. Ahí el contador Abad, con su espíritu de emprendedor, tomó el dato y a los pocos días me llamó interesado de analizar el tema. Y fue el inicio, digamos, del proyecto, ¿no? Después pasamos muchas etapas, se formó un grupo de inversores. Además, Expreso del Plata 1, ¿no? Este barco, ¿no? Digo, es uno, capaz que se viene un segundo, ¿no? Bueno, allí vamos a hablar un poquitito después. Bueno, para hacer una puesta a punto, ¿qué es los servicios que permite? Mira, lo más importante es que ofrece una alternativa para el transporte terrestre. ¿Qué tiene que ver el transporte terrestre con un barco? Es el transporte multimodal. ¿No? Hoy día el transporte terrestre internacional, la única vía que tiene es a través del puente de Fraiventos. ¿No? Pase lo que pase, digamos, temporada, el estancamiento de la frontera, mal tiempo, niebla, todo lo que puede pasar, es la única vía que tiene la mercadería para pasar arriba del camión. El servicio de Expreso de Plata 1 le ofrece una alternativa, que hoy día no la tiene, a través de un puente fluvial. ¿Qué es el puente fluvial? Los camiones con su carga llegan al puerto de Guanacaste, entran rodando en el buque, hacen el cruce con el buque, llegan a Buenos Aires y salen rodando del buque. Ese es el puente fluvial, que es una alternativa para todo el transporte terrestre internacional, principalmente entre Uruguay y Argentina, pero con miras de expandir ese servicio al sur de Brasil. Una pregunta que le hago, por curiosidad también, porque dice que es el único puente para el transporte internacional, porque por lo que es Salto y Paysandú no se puede, o queda muy lejos, digamos, la distancia. Correcto, Paysandú queda muy lejos y queda fuera de la competitividad para transportar la carga. Mientras el camión hace más kilómetros, eso se refleja en el precio de transporte, por lo tanto, la vía más económica hasta que empezó nuestro servicio era a través del puente de Fraiventos. Hoy día el mercado tiene una segunda alternativa, ¿no?, que es el puente fluvial entre los puertos de Guanacaste y de Buenos Aires. Allí hay también un tema de costos, ¿no? De ahorro de costos, un poco eso, ¿cómo se midió? El tema de costos, conceptualmente, es bastante claro sin tener que profundizar mucho en un estudio económico. Hoy día, el camión para llegar desde Montevideo, que es la mayoría de la carga de comercio exterior con Argentina, a Buenos Aires recorre más de 600 kilómetros, 630, 50 kilómetros. En el lugar de hacer ese recorrido, el camión hace solo 150 kilómetros, llega a Guanacaste y en 4 horas y media está en el Puerto Nuevo de Buenos Aires. Entonces hay un ahorro del orden de los 430, 450 kilómetros. El otro ahorro es todo el tema de combustible, de los peajes, etcétera, pero esos costos directos, el camión también tiene que pagar un pasaje para cruzar. ¿No? Entonces, ¿qué queda como beneficios en el mercado? Queda la vida útil del camión. Un vehículo, ¿cómo se contabiliza su vida útil? Por la cantidad de kilómetros que tiene. Un vehículo de 5 años, si ha recorrido 400.000 kilómetros, ya cumplió su vida útil. Por lo tanto, en ese caso en particular, en el lugar de hacer 630 kilómetros a hacer 150, ahí hay un ahorro de kilometraje, que
se contabiliza favorablemente en la vida útil del camión. Es decir, que un transportista, en el lugar de cambiar su camión a X tiempo, lo va a cambiar a X multiplicado por 3. Bien. El tema del servicio que necesita cualquier auto, ¿no? Eso va también por el kilometraje. Mientras el camión recorre menos kilómetros, tiene un plazo más extendido para hacer el servicio del camión, ¿no? El tema de la seguridad. Mientras el camión circula más kilómetros, más posibilidades hay que haya algún accidente, ¿no? Y hay un tema muy importante que es el tema ambiental. En general, el transporte marítimo emite un 50% menos de monóxido de carbono que cualquier transporte terrestre. Entonces, el hecho que los camiones no van a hacer ese recorrido, ¿no? Hay mucho menos emisiones de monóxido de carbono en la atmósfera. Eso es un dato muy importante. En la medida que pasa el tiempo, más atención todo el mundo va a prestar a eso. Y en términos de costos del servicio, ¿qué se puede decir? El costo del servicio principalmente se compone con el costo directo que tiene el camión, de combustible, de peajes, el costo del chofer porque se hace menos tiempo, y el gasto de las cubiertas. Todo el resto de los beneficios quedan a los diferentes actores de mercado, principalmente a transportistas. Pero el dueño de la carga también está optando para hacer el transporte de su mercadería en menos tiempo, ¿no? Y con más seguridad. Y a la empresa del transporte internacional, a la empresa de los camiones, le queda todo el beneficio de alargar la vida de su camión, de tener menos riesgo de accidentes, de tener menos costo de mantenimiento, ¿no? Y es muy importante el tema de tiempo. La rotación de los camiones si optan por el barco es muy por encima de la rotación que hace el camión vía puente. Quiero decir, si un camión promedio hace 3 viajes y medio por mes, 3 viajes y medio ida y vuelta, por el barco puede llegar a ser por mes más de 5 viajes. Eso significa que con seguridad el mismo camión puede tener una rotación del orden de 30 o 40% más. Es decir, que el mismo camión se va a utilizar mucho más a través del puente fluvial que por el puente de Fraiventos. En general, ese es el panorama, digo, Bien, Dimitris, clarísimo. ¿Qué pasó con el servicio anterior? ¿Sigue funcionando? El que mencionaba que dio origen, ¿no? Un poco a toda esta inquietud. Correcto. Yo, estando en Chaco, desarrollé el servicio anterior con un buque convencional que fue adaptado para ese servicio, por lo tanto no cumplía al 100%, digamos, los requerimientos del mercado en materia de horario, etcétera. Pero eso lo lanzamos en el año 2000 y funcionó hasta el año 2012. Y funcionó bien. Y después de 2 años, 2 años y medio que yo me desvinculé, el grupo tomó la decisión de no renovar el buque. Entonces el buque había llegado a su máximo de vida útil. El grupo tenía otras prioridades y ahí se descontinuó la línea. Bien, clarísimo. Voy a hacer una pregunta y ya vamos a la pausa para seguir conversando de estos temas. Pero, ¿qué beneficios trajo para Juan Lacase este emprendimiento? Mira, también hablando conceptualmente, para no entrar a hacer en un estudio profundo, el puerto, cualquier puerto que está cerca de una ciudad, tiene un efecto multiplicador de actividades para la ciudad. Un buque que entra en un puerto va a necesitar atención para su tripulación, ¿no?
provisiones, el lavado de ropa, reparaciones, servicios, digamos, más especializados, electrónica, etc., para que el buque quede todo en funcionamiento, ¿no? La tripulación va a salir, ¿no? Va a visitar, digamos, la ciudad, va a haber cambio de tripulación, entonces hay tripulación que baja, otra tripulación que sube, ¿no? Eso es el barco en sí, pero el barco trae mercadería, ¿no? Sea para descargar o cargar. La mercadería requiere también otra organización, ¿no? Que son los operadores portuarios, para atender la carga. En ese caso, los camiones, nosotros estimamos que anualmente podemos tener un movimiento de camiones entre 15.000 y 20.000 camiones por año. El primer año unos 15.000 y después, si estabilizamos el servicio, podemos llegar a 20.000. Pero 20.000 personas que pasan por año a una ciudad que prácticamente no conocida como ciudad turística, son muchísima gente. Pero además, el camión transita y llega a Guanacaste. El chofer tiene un tiempo de espera en Guanacaste. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar 4 o 5 horas esperando, digamos, dentro de su camión? Muy probable, va a salir, va a consumir afuera, etc. El camión en sí, para poder transitar en el puerto y subir al barco, necesita que haya un representante para poder, digamos, atender el trámite de despacho de camión. Pero la carga que está arriba del camión también necesita la atención de un despachante. Ahora, todos esos servicios no existían en Guanacaste. No existía la aduana, era una aduana con 2 personas, no existían migraciones, no existían todos los servicios del puerto. Todos esos servicios se instalaron en Guanacaste. A propósito de este emprendimiento. Correcto, que es que hay más gente que vive en Guanacaste. Y esa gente que llegaron a vivir a Guanacaste no van a alquilar una casa, no van a tener un medio de transporte, no van a consumir en el comercio local. Entonces, el puerto tiene un efecto multiplicador en múltiples actividades que se generan en la ciudad donde está el puerto. Y eso es lo que va a pasar en la ciudad de Guanacaste. Bueno, ya está operativo, ya está sí, funcionando y ya seguramente... Ya empezamos a hacer, teníamos que hacer unas pruebas para entrar y salir en el puerto de Buenos Aires, para contemplar determinados requerimientos de las autoridades de Argentina, prefectura, las autoridades del puerto, etc. Eso ya se terminó, estamos regularizando toda la parte administrativa y a partir del lunes reiniciamos el servicio regular. Bien, perfecto. Bueno, clarísimo. El diálogo es con Dimitris Linas, CEO de FECOM. Bueno, se queda al próximo bloque de empresarios de acá y seguimos dialogando. ¿Cómo no? Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex.
Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hace la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos como siempre a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Dimitris Linas, que es CEO de Fecon, y estábamos hablando, a propósito de lo que es la iniciativa, ¿no?, de un transporte multimodal, nuevo, que trae este emprendimiento hacia la zona donde se instala, en este caso Juan Lacase, y no menor es, usted lo mencionó, su actividad durante 45 años en Yacos, una empresa vinculada a la industria naval. Hace poco aquí un empresario de la industria pesquera manifestó y reconocía aquí también la necesidad de la renovación de la flota pesquera. ¿Por qué entiende que esto sucede, ¿no? De que se hayan avejentado tanto los buques pesqueros y que esto también sea un problema hasta de conflictos, ¿no? 2x3 en la industria? Bueno, yo no puedo profundizar mucho en las razones que se han avejentado la flota. Pueden ser varios, problemas de mercado, problemas de valores que manejan, de productos, etcétera. ¿Pero esto es común en la industria? Bueno, lo que es pesca no puedo opinar mucho, pero debe haber varios factores. El hecho también que no hay una política para poder financiar un nuevo emprendimiento como la construcción de un buque pesquero. Eso hay que relacionarlo con la viabilidad de la industria de pesca. Por lo tanto, hay un hecho, como lo dijo el empresario, que la flota se encuentra ya mucho más allá de los límites de la vida útil que puede tener una embarcación. Y si esa industria quiere seguir trabajando, a la brevedad posible tiene que pensar de sustituir esos buques viejos con buques nuevos, con mejor tecnología, más económicos, más seguros y mejor rendimiento en la actividad que ellos tienen. Usted que ha tenido, digamos, experiencias en lo que es la industria naval, quizás tiene algún conocimiento de lo que pasa en otros países. ¿Esto es común, del envejecimiento de las flotas, o tienen otro acceso? Es común. Es común, y países que han y tienen en desarrollo y con una actividad muy intensa de pesca, como España, por ejemplo, para poner los países, hay programas de esos países que incentivan el cambio de la flota. Hay astilleros también que se dedican exclusivamente a eso. Hay líneas de crédito también que financian las nuevas construcciones. Es decir, que hay varios eslabones de la cadena que uno tiene que unir para llegar a la industria naval. La industria naval de Uruguay principalmente presta un servicio de reparación. Para asimilarlo, un taller integral. Usted lleva su auto y el taller se encarga de cambio de chapa, de mecánica, de electricidad, etc. Esa industria funciona bien. Y Chacos es uno de los componentes más importantes de esa industria, porque más allá del trabajo que realiza a las embarcaciones nacionales, la gran mayoría de sus ventas están enfocadas al mercado internacional. ¿Y qué se vende? Bueno, se vende valor agregado. La reparación tiene entre un 80 y 90% de valor agregado.
quiere decir que se vende la hora hombre. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué no se ha desarrollado la industria naval de construcción? Hubo varios intentos. Había un astillero, Paysandú, que estaba intentando de mantener esa actividad de construcciones de embarcaciones menores, como son los pesqueros. Hubo un intento también por parte del dique de la Armada de hacer algunas construcciones. No fueron, digamos, emprendimientos muy exitosos. Chaco también participó en uno de esos emprendimientos. Tampoco fue muy exitoso desde el punto de vista económico. Tal vez desde el punto de vista de experiencia siempre sirve ese tipo de nuevos emprendimientos. Ahora, si usted me pregunta cuáles son las posibilidades que la industria naval pueda tener actividad de construcción de embarcaciones, yo lo resumiría en 3 o 4 cosas. Primero, la industria de pesca tiene que definir qué tipo de buque necesita para operar. No puede ser que, puede ser, pero no es recomendable si hay 20 empresas que cada empresa haga un diseño propio, porque eso va en contra de construir un buque en forma competitiva, más económica. Mientras hay solo un proyecto, ¿no? Cualquier taller naval o astillero naval toma ese proyecto y encara un programa de producción para sacar ese producto. Ahora, si cada proyecto es diferente, ahí los costos disparan. Los astilleros de construcción a nivel internacional no construyen todo tipo de buques. Hay astilleros que construyen determinado tipo porque son los mismos planos, la misma línea de producción, ya controla y mejora la mano de obra que aplica en cada rubro, ya mejora el equipamiento, la instalación, todo. Entonces, para viabilizar en primera instancia un desarrollo de la industria naval de construcción, teníamos que hablar de tener un determinado tipo de buque. Si logramos eso, que eso lo aprueba prefectura, se hace los planos, todo, ahí entran las empresas vinculadas con la industria naval en Uruguay. Y esas empresas tienen que competir, ¿no? Con Argentina principalmente, con Paraguay y con Brasil. No podemos pretender que nosotros, como industria, o por lo menos esa es mi opinión, tener una protección y esa protección se transforma a un costo adicional para el armador. ¿No? Puede tener determinada preferencia. Por ejemplo, si hay un 5% o 10% de diferencia, el armador está obligado de construirlo en el país. Ahora, si hay un 50% de diferencia, no. Como en etapas no estamos en condiciones competitivas y la actual etapa de producción en Uruguay, los costos están muy por encima de Paraguay, están por encima de Argentina y no conozco los precios en Brasil actualmente. Ahí el gobierno, ¿qué puede hacer? La construcción naval tiene varios insumos, por ejemplo, corriente eléctrica, ¿no? Y otros insumos también. Ahí el gobierno puede fijar una tarifa promocional para ese tipo de construcción naval, ¿no? Puede también exonerar los aportes, ¿no?, patronales para la industria naval de construcción, porque ahí puede bajar el costo. En definitiva, el gobierno deja de percibir los aportes patronales, pero está ocupando cientos de personas en una actividad muy interesante, genera empleo. Sí. El gobierno actual ha aplicado fórmulas similares para generar empleo y le ha dado resultados. Por lo tanto, esas ideas son, digamos, ideas que se puedan implementar.
Ahora, ¿qué falta? Falta los recursos económicos para que un armador pueda construir un barco. Para poner un ejemplo, el barco que nosotros construimos en China, Sí. los vendedores fueron dos, el astillero y una entidad financiera del Estado. ¿Qué hace la entidad financiera del Estado? Financia el astillero y en conjunto vende un producto a un armador extranjero. Por lo tanto, es importante que los gobiernos o el gobierno se fija también cómo pueden facilitar la financiación de ese producto que es la embarcación pesquera. Con esos 3-4 componentes, yo creo que la industria naval puede tener posibilidades de activarse. Dimitris, a propósito de estas ideas, ¿tuvo posibilidad de plantearlo a nivel de gobiernos, de empresarios? Un poco ¿cómo ha sido la recepción? Cuando estuve en actividad, Sí. tuvimos las oportunidades de, como Cámara y también como empresa, como Chaco Industrias Navales, de plantear esas inquietudes a los gobiernos de turno. Lamentablemente, hubo algunas acciones sobre algún tema, pero no en todos los temas que está en la cadena para poder, digamos, viabilizar esa industria naval de construcción. Por lo tanto, hasta ahora no se ha logrado ningún resultado. Hubo una época, una idea de un clúster naval con mucho entusiasmo, etcétera, pero tampoco funcionó y a los pocos años prácticamente desapareció. Por lo tanto, si no hay un gobierno que toma el tema en su totalidad, con todos los puntos que tiene que unir y solucionar, la industria naval de construcción no va a tener futuro. Dimitris, preguntarle, ¿cómo ve el desarrollo de la Marina Mercante Uruguaya? Mira, para empezar por lo positivo, Uruguay tiene una buena ley de abanderamiento, una buena ley de desarrollo de la Marina Mercante. A su vez, Uruguay ha acogido todas las reglamentaciones internacionales y si bien hay exigencia de un armador para cumplirlas, al mismo tiempo la bandera uruguaya es una bandera muy respetada, tanto en la región y también a nivel internacional. Entonces esos son los temas positivos que ya lo tiene el país. Tiene una legislación interesante, tiene un marco de regulaciones internacionales muy interesante. Actualmente la actividad de la Marina Mercante está atendida por el Ministerio de Transporte, porque los barcos se dedican al transporte, y también con el Ministerio de Defensa a través de la Prefectura Nacional Naval. No hay un ámbito donde se concentra todo y que sea un ámbito permanente con personal ya calificado y con experiencia para todo el manejo, que es la ley de abanderamiento y la ley de la Marina Mercante. Para quien no conoce, un paréntesis, ¿qué implicaría, qué es lo que se necesita para este control de la ley de abanderamiento? Le pongo un ejemplo en la situación de hoy, Sí. la que nosotros vivimos para abanderar el buque nuevo a la bandera uruguaya. La institución que le toca a encarar todo es un departamento de prefectura que es la Dirección Registral de la Marina Mercante. Ese departamento tiene que atender todas las lanchas, todos los pesqueros, los buques de pasaje que están funcionando y los remolcadores y los buques mercantes, que hoy día creo que somos el único buque mercante. Entonces, esa pequeña organización se ve saturada por la demanda que hay. Por lo tanto, hay demoras, como la gente que está en ese departamento está rotando, porque son oficiales de la Armada o de Prefectura, también lleva un tiempo para adaptarse en su nueva función
y todo eso genera un enlentecimiento de todos los procesos. A pesar que hay la mejor buena voluntad, y siempre la hubo, yo tuve muchas experiencias tratando con ese departamento en particular, pero bueno, llega el momento que se saturan. ¿Puede desestimar o desestimular, mejor dicho, inversiones? No, pero hace mucho más el trabajoso todo el proceso. No es que se va a desestimular la inversión o poner un buque a la bandera uruguaya, pero un armador tiene que encarar su gestión operativa y comercial y necesita abanderar el buque lo más pronto posible para que pueda operar, pero entonces el buque está parado haciendo esas gestiones, está la tripulación y todos los gastos que están, digamos, corriendo día a día. Por lo tanto, si yo tenía que dar una sugerencia, es que entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y, por supuesto, arriba el Poder Ejecutivo, tiene que estudiar y encarar una organización que se dedica exclusivamente a eso y que haya gente que permanezca lo máximo que se pueda en esa función para que ese pasaje de abanderar el buque y mantenerlo después al día con las inspecciones sea una rutina. ¿Algún otro aspecto que quiera mencionar el desarrollo de la Marina Mercante aquí en Uruguay? Bueno, creo que el desarrollo también pasa por ahí, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y luego pasa también por un tema de tripulaciones, por el costo. Ahora, cuando hablamos de costo país, tenemos que aclarar, porque, muy bien, el costo país, hablando de costo laboral, ¿no? Ajá. Pero el costo laboral es alto no porque los sueldos son altos. Los sueldos son altos porque el costo de vida es alto en Uruguay. Por lo tanto, todo eso es una cadena. No vamos a en alguna manera, culpar los sindicatos o el trabajador porque percibe un sueldo alto. El trabajador percibe un sueldo de acuerdo con los costos de vida que él tiene. Entonces es un problema del país, no es un problema, digamos, de costo laboral o sindical. También los sindicatos de los marinos no están adaptados a un régimen de trabajo internacional. Pues si hablamos del desarrollo de la Marina Mercante, no tenemos por qué limitarlo en transporte de cabotaje en Uruguay. Grecia tiene 4.500 buques. Ninguno de esos buques se dedica a cabotaje en Grecia, se dedica a transporte internacional de carga. Uruguay perfectamente podría tener buques bandera uruguaya navegando en todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿estamos desde el punto de vista cultural preparados para poder llevar la vida de un marino? ¿Estamos? Uruguay no. No. Y no es un... Tampoco vamos a culpar por qué no estamos. No estamos culturalmente preparados porque tenemos una cultura diferente mirando a otro horizonte que es hacia adentro, no hacia afuera. Yo en el lugar que nací, si miraba hacia adentro, veía montañas y piedra. Entonces, ¿dónde tenía que mirar? Tenía que mirar así al mar. Esa era la salida que nosotros teníamos. Y en eso nos dedicamos. Entonces, hay un tema cultural. Uruguay tiene otras actividades, ¿no? Si bien así, pero ¿cree que no mira tanto al mar como debería? Otras actividades económicas, digo, ¿no? Productivas, que de repente correcto. Grecia no tiene, pero... Correcto. Como tiene otras actividades, yo entiendo que si yo tenía que optar la vida de un marino o la vida de un trabajo en tierra, optaría por un trabajo en tierra.
la vida de marino es muy sacrificada desde el punto de vista familiar, ¿no? Es muy interesante de otro punto de vista, pero desde el punto de vista familiar es una vida muy sacrificada. Entonces, todo es una cuestión, digamos, del entorno que uno se encuentra cuando tiene que tomar una decisión de desarrollarse profesionalmente. Bueno, clarísimo el panorama, sin duda que lo invito para otra oportunidad. Dimitris Linas, que es CEO de FECOM, bueno, ¿viaja seguido a Grecia? Vamos todos los años a Grecia, salvo los 2 años de la pandemia que no pudimos ir, y tenemos la posibilidad de visitar a los familiares y en el caso mío particular de volver a mis raíces, al pueblo que yo nací, y junto con nuestros familiares, amigos, etcétera. Esa es la visita anual, escapando del invierno acá y pasando verano en Mediterráneo. Pero qué lujo, qué lujo. Bueno, Dimitris, muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.